Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano y hermana. Bienvenidos una vez más a un nuevo video de tu canal de Fervin. Soy tu amigo y hermano Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, quiero que tú veas en pantalla todas estas banderas que aparecen en la tele. Pues estas banderas son de los países musulmanes. Es distinto a árabes. Árabe es una etnia. Pero los países musulmanes son todos los que abrazan la fe en Mahoma, que pues dio a conocer a un nuevo Dios llamado Alá. Entonces todas estas naciones abrazan el islamismo, llamado el Islam, que proceden pues y son conocidas como las religiones abrámicas, ¿verdad? Por la relación que estos países, o sea, más que todos los árabes, tienen con Abraham, ya que ustedes saben que Abraham tuvo un primer hijo con Agar llamado Ismael. Los ismaelitas pues son descendientes directos del patriarca Abraham, o como es conocido nuestro padre Abraham por los judíos o israelitas que le dicen Abraham Avinu. Entonces, tanto judíos y árabes son hermanos de sangre prácticamente. Y la escritura pues los pone a estos países como antagónicos y enemigos de la nación de Israel. Ahora, quiero leer algo que está en la porción bíblica del libro de Salmos, un verso muy conocido que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Miren, aquí claramente podemos nosotros ver y discernir, podemos entender, ¿no es cierto?, que hay una bendición, hay una promesa, hay una dicha de ser bendecido por Dios. No solamente el hecho de que te vaya económicamente bien, que sí es bueno, siempre y cuando no priorices como un objetivo número uno las riquezas, los negocios antes que servir a Dios, estar en comunión con Dios, hacer la obra de Dios, el ministerio que Dios te ha dado, que es predicar la palabra, que es pues aprender la doctrina bíblica, en este caso de nuestro Señor Jesucristo, la cristología, y enseñar a los que no saben, refutar doctrinas que van en contra del cristianismo ortodoxo primario, ya que pues nosotros somos herederos, amados, de esa linda palabra de Dios, y tenemos nosotros porque ir a la bendición del Dios de Abraham, buscar su rostro, tu rostro buscaré. La escritura dice, tal es la generación de los que le buscan. Nosotros queremos ser una generación bendecida, busquemos el rostro de Dios. Humillémonos ante Él, dejemos que su Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ministre nuestra vida y nos transforme conforme a la imagen de su Hijo amado. Pues tenemos que pedir, es decir, orar. Por eso la escritura dice, entra a tu aposento, en tu aposento, y ora al Padre, al Señor de los cielos en lo secreto, y Él te recompensará, dice, por haber buscado y buscar el rostro del Señor en lo secreto, en esa cámara secreta donde Dios quiere una comunión con cada uno de nosotros. Como decía David, en la madrugada tenemos que levantarnos a buscar su rostro, a tener más tiempo con Él. Es un llamado que Dios nos hace por su palabra a través de este versículo bíblico. Dice pedir. ¿Qué significa pedir? El que pide busca, ¿no es cierto? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidamos al Señor en oración, ahora que estamos viendo los acontecimientos proféticos que son últimos y que marcan el retorno y la venida del Mesías, del Cristo, del ungido, del Mashiach, aleluya, prometido, que pues está ya cercano a su venida. Como dice la Biblia, cercano está Jehová, los quebrantados de corazón, cercano está Jehová, porque estas profecías y que nosotros somos testigos y estamos viendo el cumplimiento de las escrituras a primera vista a través de los medios de comunicación como el televisor, la radio, pues las redes sociales. Hoy en día estamos viendo que Israel está siendo atacado por estas naciones árabes, ¿verdad? Y nosotros pues
podemos ver que pronto estas profecías se están cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir por la paz de Jerusalén. Busquemos al Señor y oremos por esa nación. Usted dirá, pero esa nación no es mía, porque yo soy de Ecuador, yo soy de otro país, yo soy de Perú. Si nosotros somos cristianos, nosotros debemos de amar esa nación, porque de ahí vino la palabra, de ahí vinieron los medios, los ministros, para que la palabra de Dios sea dada a nuestras vidas. De ahí vino el Señor Jesucristo, el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hoy en día que está rodeada Israel de tantos enemigos, orar por esa nación, es nuestro deber. Y la Biblia dice que si nosotros oramos o pedimos por Israel, el Señor nos va a bendecir, porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y qué bonito es orar por esa nación para que sus enemigos no se rían, para que sus enemigos pues no los saquen otra vez de esa tierra, ¿no es cierto?, que el Señor se la prometió a Abraham para su descendencia. Entonces pues hago y les insto a ustedes a que oremos al Señor. Luego mira lo que dice el verso 2, dice, sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de sus palacios. Vemos hoy en día que hay una comunidad de musulmanes que está haciendo como un tridente, está haciendo pues oposición diaria cuando ellos van a celebrar, ¿no es cierto?, sus fiestas que el Islam les dicen. Entonces ellos van y se toman todo el recinto de donde estuvo antes el segundo templo, ¿verdad? Que hoy en día usted sabe que ahí hay una mezquita. Entonces ellos hacen manifestaciones, pues quieren hacer daño a los propios oriundos, originales, dueños de aquella tierra, ¿verdad? Y entonces vemos que siempre hay pleito, hay pelea, y el ejército, la policía, pues tiene que salir a poner orden, y eso hace que no solamente sea un caos de una ciudad, sino esto pasa a las fronteras y los musulmanes toman como pretexto para levantar su odio, para levantar su antagonismo y lanzar proclamas en contra de esa nación, maldiciendo a esa nación y maldiciendo al Dios de Israel. Y nosotros vamos a quedarnos pasivos sin hacer o decir nada. Tenemos que pedir, tenemos que clamar. Toda la iglesia del Señor, todos los que somos cristianos, clamemos, pidámosle al Señor. Ahora tenemos que tener en cuenta que hubo un error de una persona que fue muy influyente también en el acontecer pues de la Reforma Protestante. Hay un personaje llamado Martín Lutero. Él pues tuvo un celo y una ira en contra de Israel por el hecho de que ellos mataron al Mesías, ¿verdad? Le nació un odio hacia esa nación, más o menos semejante, no tan semejante, ¿no?, porque los tiempos eran distintos. Recuerden que en aquel tiempo los medios, la historia y el desarrollo de la profecía, de la palabra de Dios, ¿verdad?, no estaba tan desarrollada como el día de hoy. Por eso Martín Lutero, él no tenía mucha luz en cuanto a la nación de Israel, ¿verdad? Y es por eso, más por ignorancia, porque existen pecados de ignorancia, amados hermanos. Que es ignorancia no conocer un tema, ¿verdad? Entonces él no tenía mucha luz de aquello y tal vez eso le llevó a que él tenga esa animadversión, ese odio, esa ira contra aquella nación llamada Israel. Entonces aprendamos nosotros de los errores. No significa que él haya sido malo y que todo el legado, todo lo que él hizo ya lo tiró al traste. No, eran tiempos distintos y hay que saber juzgar. Por eso Jesús dice, juzgad con justo juicio, ¿verdad? Hay que ver bien, examinar bien lo que pasó. Y les voy a poner un ejemplo de esto de aquí. Y voy a tomar a Salomón, el sabio Salomón. Dice la Biblia que Salomón era el hombre más sabio de toda la tierra. ¿Sí o no? Ustedes lo han visto, lo han leído. Y él, en un verso, él dice,
claramente, dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, mire, los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. En aquella época, en aquel tiempo, Salomón, ni por más que él sabía la escritura, ni por más que él tenía esa sabiduría que Dios le dio más que a todos los hombres, él no podía entender, no podía alcanzar su entendimiento, porque la revelación de la palabra no había llegado en aquella época conforme a la vida de los hombres después de estar aquí en la tierra. Es decir, él no tenía conocimiento que después de salir de este mundo, después de morir de este mundo y salir de aquí, existía otra forma de vida en otro sitio, en otro lugar, es decir, en el mundo espiritual. Él desconocía de eso, porque no había la revelación, y la revelación es progresiva. ¿Hasta cuándo se alcanza toda la revelación? Cuando vino Cristo y él pues elige y llama a 12 personas que luego fueron sus representantes aquí en la tierra, y ellos son los que completaron el canon bíblico, ¿no es cierto?, escribiendo pues el Nuevo Testamento. Y ahí el Señor nos revela de que sí existía una vida más allá de este mundo, y aún así fíjese que las naciones ya podían entender de que después de esta vida como que existía algo más allá de aquello. Por eso que los egipcios, cuando ellos enterraban a sus monarcas, es decir, a los faraones, ¿verdad?, pues ellos le enterraban con sus vestimentas reales, con sus armas, con comida, con pertrechos para, pues, en la otra vida ellos poder subsistir. Eso no lo hicieron por ignorancia, como que ya había un rasgo, como que había un destello de luz sobre eso. Y si usted mira, todas las civilizaciones enterraban a sus muertos, ¿no?, con sus objetos y cosas personales. Ellos decían que en el otro mundo, en otra vida, ellos lo iban a utilizar. Pero no había ciencia cierta, ¿no es cierto?, como hoy lo sabemos, este conocimiento de que sí en realidad existía ese lugar y que lo describía cómo era ese lugar y qué personajes habían en ese lugar y dónde y en qué lugar estaba ese lugar. Eso no había conocimiento ni revelación. Ahora mire, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo del 1 al 10, ahí él da a conocer que sí existe en realidad esa vida más allá de este mundo. Y él dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros conocimos de que existe vida más allá de la muerte? Por lo que está escrito en el Evangelio del Señor, y nos dice que el hombre es un ser inmortal y que después de partir de este mundo iba a vivir en otro lugar eternamente. Y eso lo saca el Señor Jesucristo al declarar y dar esas buenas nuevas de salvación. Dijo, hombres de este mundo, les tengo una buena noticia. Después de que ustedes vivan y partan de este mundo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él dijo, voy a preparar morada. ¿Se dan cuenta? Entonces, y sigamos con el tema. Ahora, ¿por qué estas naciones que están aquí representando en estas banderas, odian y no quieren a esta nación llamada Israel? Ellos se volvieron sus enemigos, los enemigos de Israel. Y aparte también se volvieron ellos enemigos de la cruz de Cristo, porque ellos no solamente odian a la nación de Israel, odian también a los cristianos. Y ellos han determinado que el mundo va a ser tomado por ellos, por las buenas o por las armas, para que todo el mundo sea musulmán, para que todo el mundo crea en Alá y en su profeta Mahoma.
Ellos lo han prometido, pero eso se cumplirá, eso es otra cosa. Así lo dice en Filipenses capítulo 3 el versículo 18. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. No solamente los que hicieron oposición a Pablo y a todos los cristianos de aquella época y a través del tiempo, sino también a los que odian a la nación de Israel y al cristianismo. Y estas naciones así lo sienten en su corazón. Ahora yo estaba mirando que le entrevistaron al presidente Petro. ¿Qué opina sobre lo que está pasando en el conflicto israelí-iraní y palestino con Hamas y del Líbano con Hezbollah? Pues él claramente da su ¿cómo se puede decir? O sea, que apoya, esa es la palabra. Da su criterio apoyando, ¿no es cierto?, a estos países de estas banderas, y como que se aísla y se aparta, se hace a un lado en el apoyo de Israel. Es como un sí y un no, pero sí en sus declaraciones más tiene clara preferencia por estos países. Vemos también que ellos han hecho otro evangelio diferente al evangelio que nosotros hemos recibido, ¿verdad? Ustedes saben cuál es el libro de los musulmanes, el Corán. Y la Biblia dice que si algún ángel os anunciare otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema, porque han despreciado las buenas nuevas, las buenas noticias y el mensaje de salvación que Dios ha dado al mundo a través de su amado Jesucristo. Entonces vemos también en el Salmo capítulo 2, dice que los reyes de esta tierra, no solamente los de esta bandera, sino también los occidentales, dice que ellos se han amotinado, ellos se han levantado y han consultado unidos, o sea, se unen para despreciar, menospreciar y hacer ideas, estrategias en contra de Israel y del cristianismo, porque sí, claro, hermano, todas las resoluciones de la ONU siempre la hacen en contra de Israel. Ahora están haciendo un montón de leyes a nivel de todos los países que odian y menosprecian la palabra de Dios, el cristianismo. Están quitando pues que se enseñe de Dios en las escuelas. Hay naciones que antes de dar clase oraban en las escuelas, colegios y universidades. Han quitado todo eso, han quitado símbolos del cristianismo y han puesto más bien símbolos de otras religiones, como una de ellas, como lo de estos países o como de la nueva era, y como religiones pues incluso del satanismo. Entonces ellos ahora están arropando, dice, a los que han sido pues olvidados, ignorados. Ahora nosotros lo reunimos en este grupo. Eso es un pretexto. ¿Por qué? Porque la escritura dice claramente que ellos se han levantado y han consultado. Para eso sí son unidos, pero para hacer leyes que van a favor de la familia, para el bienestar social, para la sanidad, para los trabajadores que pues gocen de una mejor remuneración económica, para eso no. Ahí sí se unen entre ellos, se suben los sueldos ellos, meten al gobierno a amigos, a familiares de ellos. ¿Y al pueblo qué? Al pueblo lo matan de hambre cada día con un montón de leyes, suben los impuestos, sube el IVA, los productos se encarecen, las transnacionales elevan los precios de la luz, el agua y el gas a su regalada gana, y el gobierno no hace nada. Ahí sí ellos no están unidos, pero aquí dice que ellos están unidos para hacer estas maldades en contra del pueblo de Dios y en contra del cristianismo. ¿Ustedes creen eso? Y ellos dicen en el siguiente versículo, dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Claramente podemos ver que ellos se han confabulado para sacar
de la tierra todo lo que haga referencia a Dios y a su iglesia y a su nación llamada Israel. Pero saben una cosa, lo que el hombre siembra, eso también segará. Y dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Más bien Él se va a burlar, dice la Escritura. Si usted lee en el Salmo 2, el siguiente versículo dice que Él se va a burlar de ellos y se va a reír. Imagínense cómo un ser mortal, un ser humano quiere confabular si quiere derrotar a Dios. Eso es imposible, jamás ningún ser humano lo podrá lograr. ¿Podrá la criatura hacer algo en contra de su creador? Pregunto yo. ¿Y saben lo que va a pasar? Esto va a traer una consecuencia grave, y es de que Dios se va a enfurecer y se va a irar. Dice que en su furor y en su ira, imagínense si hay un terremoto, cómo la gente se pone a temblar, cómo la gente se pone a llorar. Cuando un avión está sufriendo una fuerte y terrible turbulencia y que parece como que el avión se va a caer, todo el mundo comienza a gritar, todo el mundo comienza a decir: Dios mío, sálvame, no quiero morir, y gritan desesperados. Imagínense entonces la furia, el furor de Dios, su ira. Dice la Biblia que la ira está para aquellos que han negado a su Hijo. La ira de Dios ha caído, caerá por haber negado a su Hijo unigénito, y también por estar en contra de la nación de Israel y en contra de su iglesia, amados hermanos. Y voy terminando. En el versículo 6, David habla del Mesías, y vemos que aquí hay una promesa que es para Israel, y que luego se las digo. Dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Ojo, en Sión. Esta es una promesa que Dios le da a Israel y que luego se las digo. Mi santo monte. Dice que Él ha puesto a su rey. ¿Cuál es su rey? Recuerden el Salmo 110, el verso 1, que dice: dijo el Señor. ¿Quién es el Señor? El Rey, el amo del universo. A mi Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor, el amo del universo. O sea, hay dos señores, miren. Y hay una religión apóstata y hereje que se llama el sabelianismo, que dice que no pueden haber dos señores. Eso está mal. Claro, lo que ellos dicen sí está bien. Dijo el Señor, mi rey, a mi rey. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces sabemos quién es ese rey. El Rey de gloria, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Recuerden que mofándose, pero proféticamente estaban dentro de esa mofa y de esa burla, estaban diciendo una gran realidad. Jesús, cuando estaba siendo crucificado, le pusieron un escrito en 3 idiomas, ¿verdad? En latín, en griego y en arameo, ¿no? Jesús, el Rey de los judíos. Y es verdad, Él es el Rey de la gloria, el que profetizó Isaías, que dijo que iba a venir un rey cuyo reinado abarcará hasta los confines de la tierra. Y luego dice el siguiente versículo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendraré hoy. Luego el Padre le dice al Mesías: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto se va a dar, sí se va a dar, porque es la palabra de Dios, pero no se va a dar de una manera pacífica, sino se va a dar de una manera como hoy el mundo está. ¿En qué está el mundo hoy? En guerras. La guerra de Ucrania con Rusia. ¿Tiene pinta de que esto se va a acabar? No. Vemos también guerras tribales, guerras regionales en los 5 continentes. Ya no le digo ya ni en los polos, porque ahí es imposible, ¿no es cierto? Pero si que tuviera un buen clima, yo creo que hasta ahí estuvieran en guerra. ¿En qué país no hay guerra?
Es que el mundo está lleno de odio, el mundo está lleno de sed de venganza, de sangre. Pero debes saber, Timoteo, esto. El carácter de los hombres dice que en los posteriores días habrán hombres implacables, infatuos, amadores de sí mismos. Se deleitarán, dice, haciendo maldad y no haciendo la justicia. Es terrible eso de ahí. Entonces, ¿cuándo será esto, amados hermanos? Será muy pronto. Zacarías capítulo 14, el versículo 3 claramente dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Por qué Jehová, por qué el Señor va a venir a pelear acá a la tierra? Porque las naciones se han confabulado para destruir a su nación amada, Israel. El Señor Jesucristo, antes que Israel sea destruido, y de otra cosa, antes que la tierra sea destruida, porque es por misericordia de Dios y porque las profecías bíblicas todavía tienen que cumplirse, es que el mundo, el hombre no ha destruido la tierra nuclearmente en una guerra termonuclear. Todas las bombas atómicas que tienen en reserva, tanto Rusia como Estados Unidos, que son los que más tienen armas o cabezas o ojivas nucleares, tienen la capacidad, según los científicos, de destruir más de 100 veces la Tierra. Usted sabe lo que es eso, hermano. Es decir, que la Tierra tenga un radio, ¿no es cierto?, un diámetro 100 veces más grande de lo que tiene hoy la Tierra. Si fuera un megaplaneta 100 veces más grande de lo que tiene la medida de la Tierra originalmente, todas esas ojivas nucleares tienen la capacidad para destruir a ese enorme planeta, a ese hermoso planeta donde vivimos los hombres. Pero el Señor, antes de que ocurra eso, dice la Biblia que sobre ti, le dice Israel, mi hijo eres tú, mi primogénito eres tú, Israel, y sobre ti fijaré mis ojos. Por eso que los ojos de Jehová no solamente están en la tierra, sino están mirando a esa pequeña nación, a ese pequeño pueblo que por su nombre el Señor juró, haciendo un pacto con Abraham, que dice la Biblia que por la fe fue declarado y fue hecho, y es llamado amigo de Dios. Vendrá el Mesías. Ahora el Éxodo capítulo 15, el versículo 3, mire lo que dice: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Entonces, ¿por qué saldrá Jehová? Dice claramente, como peleó. O sea, ¿por qué Jehová pelea? Porque es un hombre, es un varón de guerra. Jehová es su nombre. Isaías 42, versículo 13 dice: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y como dije, vendrá para rescatar a su nación Israel. ¿De dónde vendrá el Señor? Vendrá, como dije antes, yo he puesto mi rey sobre Sión. El Señor vendrá desde el monte de Sión, del monte de Sión celestial. Dice que Él vendrá porque la Escritura dice en Romanos 11, dice, y para que se cumpla la Escritura, dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¡Wow! Increíble. ¿Qué les depara a estas naciones? Destrucción. A todos sus líderes, a todos los que odien a la nación de Israel. Pero la iglesia tiene un propósito aquí en la tierra: predicar el evangelio y pedir por aquella nación que estos países anhelan y quieren destruir. Oremos para que el Señor cumpla las profecías bíblicas que están cerca de que nosotros seamos testigos y podamos verlas. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano y hermana, y espero que esta palabra sea de mucha bendición. Saludos a todos mis suscriptores,
y yo soy tu amigo y hermano Fervin. Dale un me gusta, un like y suscríbete a este canal para que te lleguen nuevos videos, te llegue la notificación y puedas ver de primera mano. Sin más, me despido y hasta un próximo video. Dios te bendiga. Chao.